Bien, decíamos que el jueves pasado se cumplieron 40 días después de que Cristo resucitó. Durante esos 40 días Jesús se presentó resucitado a sus discípulos, los estuvo preparando, y hay algo muy importante que resaltar y rescatar de estos 40 días, que es que cuando Cristo ya resucitó, cuando Cristo ya vive en su gloria, cuando Cristo ya está completo como ser humano, transformó el corazón de todos los que lo escucharon, todos los que convivieron con él, y aún después. Y podemos ver en la Biblia, en el libro de los Hechos, en algunas cartas del apóstol Pedro, del apóstol Santiago, podemos ver ahí los del apóstol Juan también. Podemos ver cómo Cristo, ya resucitado, transformó totalmente a sus discípulos. Porque cuando Cristo resucitó, alguien no creía, ¿sí? Alguien dudaba. Y dijo, hasta que yo no meta mi dedo en su llaga, no voy a creer, ¿sí? Bueno, los hermanos de Jesús, los hijos de José y María, sus hermanos de Jesús, no creyeron en él. Sin embargo, podemos ver las cartas que escribieron en el Nuevo Testamento y podemos ver cómo se expresan. Me agrada cómo Santiago dice, yo Santiago, apóstol de Jesucristo, ¿sí? Apóstol de Jesucristo, cuando no creía en él, ¿sí? La carta de Judas también. Bueno, es que Cristo resucitado es el que transforma nuestras vidas, es el que transformó también nuestras vidas, y por eso estamos hoy aquí. Y hay un ejemplo pero grandioso, fue que la transformación del apóstol Pablo, ¿sí? Cristo resucitado lo transformó totalmente, ¿sí? Bueno, pero durante esos 40 días estuvo transformando mentes y corazones, pero llegó el momento en que tuvo que irse al cielo. Y es precisamente cuando sucede lo que se conoce hoy como la ascensión de Jesús. Y en este año se celebró el día 25, el jueves 25 pasado. Ahí se cumplieron los 40 días de la resurrección, de acuerdo al calendario, y bueno, pues Jesús subió al cielo. La ascensión de Jesús, ¿qué tiene que ver conmigo? Vimos hace rato también que la importancia que se le da a la ascensión de Jesús no es tan grande ni tan poderosa como la resurrección. Lógico, la resurrección es algo grandioso y bueno, es parte de nuestra vida y la seguridad de que tendremos vida eterna. Pero ¿y la ascensión qué tiene que ver conmigo? Bueno, preguntamos eso, el mensaje lo sustentamos en Efesios 2 del 4 al 6, aunque la historia de la ascensión se encuentra en Hechos 1, pero bien. Vamos a introducir el tema y vamos a ver que la obra redentora de Cristo abarca desde su concepción, su nacimiento y crecimiento, hasta su muerte, resurrección y ascensión. Ese es el lapso de su vida, desde la concepción hasta la ascensión. Es la obra redentora de Cristo, pero también podemos ver que fue mucho más allá, ¿sí? Bueno, nos emociona su nacimiento porque fue de una manera extraordinaria. ¿Recordamos cómo nació Cristo? Nació en la inmundicia de un establo. Y no dejamos de recalcar ese hecho de que nació en la inmundicia de un establo. Quienes son ganaderos saben lo que hay en un establo, saben de qué se trata el establo. Las personas que no lo son van a un establo y híjole, se tapan la nariz, no quieren ir, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un lugar de fétidos olores. Es un lugar que nadie quiere estar ahí. Solo los ganaderos, porque tienen ahí su trabajo. Y ahí comen los animales, ahí se hacen los animales, ahí es un desperdicio de cosas, del comestible que ellos están comiendo, y se hace algo feo. A esa inmundicia vino a nacer Jesús
No sé si ustedes se pregunten por qué no hubo lugar en el mesón, como dice la historia. ¿Por qué no hubo lugar en un hotel? Todo estaba preparado para eso. Hay que meditar en el hecho de por qué Dios prefirió la inmundicia de un establo para que ahí se convirtiera en un ser humano vivo. ¿No les da una respuesta? Jesús vino como Dios a la inmundicia espiritual de este mundo, representada en ese estado. ¿Sí? ¿En qué condiciones? Las peores condiciones. ¿Y qué pasó de ahí? ¿Verdad? ¿Qué pasó? El nacimiento de Cristo fue de una manera extraordinaria. Ahí está el punto. ¿Quiénes lo adoraron? ¿Los sacerdotes? ¿Los reyes? ¿Los estadistas? No. Unos simples pastores que nadie creía en ellos. Y unos magos que venían de allá muy lejos. ¿Cómo es que sabían? Bueno, entonces, ese es el nacimiento de una manera extraordinaria. Y no pudo haber sido de otra manera para demostrarnos su amor por el mundo. ¿Y cuánto ama Dios al mundo? Como dice Juan 3:16, que vino a introducirse en el mundo, en la inmundicia del mundo. ¿Sí? Ahí vino. Bueno. Su vida fue la luz que venció las tinieblas de la muerte. Es algo grandioso también, ¿verdad? Bueno. Nos constriñe su muerte atroz en la cruz por amor a sus hermanos. Si Dios amó tanto al mundo que vino a experimentar la inmundicia espiritual del mundo, la muerte de Jesús en la cruz no desentona, está en la misma frecuencia, ¿verdad? Y es una muerte atroz. La cruz, un instrumento de tortura, un instrumento de maldad, un instrumento que tiene ahí en su ser lo más vil del mundo, porque alguien la creó. ¿Y con qué fin la creó? Ese fin: castigar al mundo. Y esto me está inspirando para escribir la siguiente reflexión que vamos a hacer, porque la cruz, alguien debió haberla creado y le puso ahí toda la maldad del mundo para seguir siendo un símbolo de maldad. Pero cómo Dios lo transforma y ahora la cruz es el símbolo de nuestra salvación. Es hermoso, los caminos de Dios son hermosos, emocionan, hacen sentir a uno que es amado por Dios. Y cobra vida eso, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que cada rato cobra vida en nuestras vidas esa expresión, esa declaración de Dios. Y vaya, no nos queda más que decir gracias, Señor. Gracias. ¿Sí? Bueno. Nos emociona su resurrección porque nos ha asegurado el camino a la vida eterna. Lógico, ¿no? Claro, porque si no hubiera resucitado ese Pablo, nuestra creencia sería inútil y todavía viviríamos en nuestros pecados. Y el apóstol Juan dice por ahí que el que no cree y no declara que Jesús nació en carne y murió como ser humano y ascendió a los cielos, es el anticristo. ¿Sí? Es tan importante. Pero Él ha ascendido a los cielos. Él ha ascendido a los cielos. Después de estar con sus discípulos 40 días. Y no nada más con ellos, con mucha gente. Se les apareció a muchos. ¿Sí? Ya resucitados. Ahora, la pregunta más importante: ¿qué importancia tiene este hecho para nosotros? El hecho de que Jesús se haya ido al cielo. ¿Qué importancia tiene para nosotros? Bueno, veamos entonces qué nos revela en su palabra. Les decía que la historia de la ascensión de Jesús se encuentra en el capítulo 1 de Hechos, pero la escritura que nos da sustento al mensaje se encuentra en Efesios 2, del 4 al 6. Vamos a ver qué dice. Dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. ¿Podemos subrayar esto? Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, ¿qué le dijo Dios a Adán el día que comió de ese árbol?
ciertamente morirás. Y desde entonces la humanidad ha estado muerta. Bueno. Pero dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es tan importante la resurrección de Cristo, ¿verdad? Porque tenemos vida eterna por ello. Pero luego dice acá en la nueva versión internacional, perdón, la nueva traducción viviente, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Recalca el apóstol Pablo que nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos, pero no se les olvide que no es por su linda cara, sino por gracia de Dios. ¿Ok? Y el versículo 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo, nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando ascendió a los cielos? ¿Cómo lo vio Esteban? Sentado a la derecha de la majestad, o del Padre, de Dios. ¿Sí? Bueno, pero si se dan cuenta, ¿en qué tiempo, voy a meterme con la gramática, en qué tiempo están los verbos? Nos levantó, nos sentó. ¿En qué tiempo están? Tiempo pasado, pretérito, como decimos en la escuela. Tiempo que ya se logró. Ya estamos levantados de los muertos, ya estamos sentados con Él en los lugares celestiales, porque, ojo con este verbo, porque estamos, y estamos no está en pasado, está en presente. Y la Biblia utiliza el tiempo presente perfecto, así se le llama en inglés, ¿te acuerdas? ¿En la secundaria? Presente perfecto o el presente continuo. Es un presente que no se acaba, ¿sí? Es el presente perfecto que le llaman otras gramáticas. Bueno, la Biblia está así. La palabra de Dios está en ese tiempo presente continuo. Y entonces estamos y seguiremos estando, ¿sí?, unidos a Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, entonces esta escritura la vamos a utilizar porque la que nos va a enseñar la importancia que tiene la ascensión de Jesús para nosotros. Vamos a ver el versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Vemos que nos enseña lo siguiente: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso lo recitamos hasta de memoria, ¿sí? Pero a veces se nos olvida el versículo 17, y el versículo 17 complementa al 16 y dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces, el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo para que nadie se pierda, todo el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna, porque no vino a condenar a nadie, vino a traer a todos. ¿Okay? Entonces, si aquí resumimos el mensaje de la Biblia completa, debemos tomar los dos versículos. Bueno, según yo, debemos tomar los dos versículos porque los dos versículos nos dan toda la verdad. ¿Ok? Bien. Entonces, como enseñanza de que esto de que Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, pues aquí está el amor de Dios. Aquí está el amor de Dios. Ahora, otra escritura que también nos redondea esto es Efesios 1 del 3 al 5. Dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos por medio de Jesucristo. Eso es precisamente, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Cristo, por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. Esta versión, la nueva traducción viviente, me encanta porque esta frase
dice muchísimo más del carácter de Dios, si se dan cuenta. Entonces, toda la alabanza merece nuestro Dios, porque en Cristo nos ha bendecido con cuántas bendiciones espirituales, con toda bendición espiritual. No queda nada de Dios que no se nos haya dado a nosotros en Cristo. ¿Lo creemos? Mueve nuestras vidas, nos emociona, nos motiva. Tenemos todo. Él es el todo de nuestra existencia, ¿sí? Bueno, porque estamos unidos a Cristo. Incluso, fíjense, aquí también me gusta esto, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Así creó a Adán y a Eva, y así nos creó a todos nosotros. ¿Sí? Pero el pecado entra en el mundo y entonces no desbarata las obras de Dios, nada más las opaca. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la parábola del tesoro escondido? ¿La han escuchado? La parábola del tesoro escondido, de un señor que va a su terreno y allá buscando se encuentra un tesoro. ¿Sí? ¿Y qué hace? Lo vuelve a esconder, va y vende todo lo que tiene y compra el terreno. ¿Sí? Compra el terreno. Y bueno, yo escribí algo de eso. Entonces, ese señor es Dios, que en medio de la inmundicia del pecado y de la muerte ve brillar el tesoro que hay en el corazón de cada uno de sus hijos y decide no nada más sacar el tesoro, decide salvar a todo el mundo y para ello paga un precio. Va y vende todo lo que tiene y compra el terreno, compra el universo con todos nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es el precio? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Ese es el precio que paga. Bien, entonces nos eligió para ser santos, intachables, dice la Reina Valera, santos y sin mancha. ¿Sí? Bueno, y luego el versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Cristo. Fuimos acercados a sí mismo, a Dios mismo. Él mismo nos abraza y nos atrae en Cristo, ¿sí? Y nos adopta como sus hijos. Cuando se escribió esta carta, en el mundo romano, el hijo adoptado tenía, se puede decir, más beneficios que el hijo legítimo. ¿Sí? Porque las leyes de aquel entonces así lo establecían. Y bueno, no es difícil saber esto porque entendemos que un hijo adoptado tiene pues muchas más garantías que el hijo legítimo, ¿no? Y lo vemos en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Cómo recibe el padre a aquel que lo adopta nuevamente y el que está ahí pues nada más no quiere estar ahí, pero tiene todo y no lo sabe disfrutar. Bueno, ese es el motivo de otro sermón, ¿sí? Bien, entonces en Jesucristo nos llenó de bendiciones. ¿De cuántas bendiciones? De toda bendición. En Jesucristo nos amó y nos hizo santos y sin mancha. En Jesucristo nos adopta como miembros de su familia, ¿sí? Y lo más hermoso, esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio un gran gusto hacer. Entonces, en estas escrituras las vemos como un resumen de esto, pero Dios es tan rico en misericordia y nos ama tanto, ¿verdad? Y vamos a seguir con esto. Otra escritura más, ¿sí? Romanos 5:8. La tomé de la Dios habla hoy, dice, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir sino lo que ustedes el brote de su corazón? ¿Sí? Continuamos. El versículo 5 dice, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Sí? A pesar de que no lo merecíamos porque estábamos muertos, y el muerto nada sabe, y el muerto no responde, bueno, Él nos da vida. ¿Para qué? Para que respondamos, para que le digamos, sí Señor. Y entonces nos levanta de los muertos, nos da vida cuando Jesucristo resucita. ¿Sí?
Entonces es importante la resurrección de Jesús porque ahí está nuestra resurrección asegurada. ¿O no lo creen? Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Bueno, que en Cristo fuimos crucificados y puestos en una tumba. Vaya, por lógica lo deducimos, ¿sí? El bautismo es un símbolo de esta realidad, ¿sí? Porque cuando nos introducen, no podemos introducirnos nosotros mismos, cuando nos introducen, nos están sepultando, pero cuando nos sacan del agua, estamos resucitando, ¿sí? Es el símbolo, y el apóstol Pablo lo toma, ¿eh? Bien, en Cristo hemos sido resucitados a la nueva humanidad. Cristo goza de la nueva humanidad, es una humanidad llena de Dios. Muy bien, en Cristo hemos ascendido al cielo y estamos sentados a la derecha de la majestad. Ya vimos en Efesios 2 lo que el apóstol escribe. Bien. El versículo 5 tiene un anexo que dice: es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Bueno, ¿y qué aprendemos aquí? Que por el amor que nos tiene, Dios se ha hecho carne. Dios decide convertirse en un ser humano por amor a sus hijos. Vivió en plenitud nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque Cristo es un ser humano y en el tiempo que vivió en la tierra era también un ser humano de carne y hueso, totalmente nacido de una mujer humana. Por tanto, él, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, experimentan la vida de la humanidad, ¿sí? Por eso el teólogo Karl Barth dice que ahora Dios es humano. Ahora Dios es humano. Y esto a veces como que nos tumba con aquello que dicen, bueno, pues Dios es espíritu, ¿no? y el deísmo de la historia, que Dios está en el cielo y yo estoy acá, Dios es perfecto, yo soy pecador, no puedo acercarme a Él. No podemos. Aquí está la muestra de que el amor de Dios ha roto esa barrera, ¿sí? Y nos ha acercado a sí mismo en Cristo. Vaya, si no entendemos estas frases, pues entonces estamos mal en el español, pero el español es muy claro, ¿sí? Entonces, por favor, Dios no está allá y yo aquí, pobre de mí. No, Dios está aquí conmigo. Él vino a buscarme, vino a la inmundicia de mi pecado en aquel pesebre, vino a sufrir mi muerte, la muerte de lo que mis pecados me tenían ya sentenciado. Él los murió por mí. Me sepultó y me resucitó. Bueno, ¿y la ascensión de Jesús? ¿Y la ascensión? Que tiene que ver conmigo también. Ahí está la cosa, vamos a seguir adelante. Bien, murió como un ser humano para que el pecado y la muerte se quedaran en la cruz. Bueno, sí, ya lo sabemos. En su resurrección nos ha llevado con él al cielo, ya lo dijo el apóstol Pablo. Para disfrutar de la unión amorosa y dinámica de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para eso nos ha llevado al cielo. Y aunque todavía estamos en esta carne, en Cristo ya disfrutamos de nuestra nueva humanidad. En Cristo ya somos herederos de Dios, coherederos de Cristo, ciudadanos del reino de Dios, ¿sí? Y tantas palabras que la Biblia emplea para decirnos lo mismo, para proclamarnos el Evangelio. Este es el Evangelio, hermanos. Esto es la buena noticia, ¿sí? Bueno, continuamos. A ver. El versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. ¿Bien? Porque estamos unidos a Cristo. ¿Qué aprendemos de aquí? Primeramente, que esta es la importancia de la ascensión de Jesús. ¿Por qué? Que nos ha llevado al cielo en Él. Pues si nos sepultó, si fuimos crucificados, si fuimos resucitados, pues entonces ya nos llevó al cielo. ¿Qué les parece? Aunque claro, en la carne seguimos aquí todavía, pero en Cristo, como dice la última parte de la diapositiva anterior, en Cristo ya estamos disfrutando de la vida, de la nueva humanidad, la humanidad de Cristo. Amén. ¿No se emociona esto? ¿No es alimento espiritual esto?
no renueva nuestras almas, no nos motiva a seguir adelante, ¿sí? Porque dice el apóstol Pablo también que todos los sufrimientos de esta vida y todo lo que pasamos aquí no es comparable con esto, con la gloria de Dios que ya estamos disfrutando en Cristo. ¿Qué nos hace falta, hermanos? Pasar más tiempo con Cristo, conocerlo más, platicar con Él, hacerlo partícipe de nuestros planes, de nuestras ideas, de nuestros, a veces nuestros pensamientos alocados, ¿verdad? Pero él nos comprende porque Él es humano, igual que nosotros. Se nos olvida eso, se nos olvida que a veces seguimos pensando que como Dios es perfecto, no puede estar en mí, pues en Cristo sí está, ¿sí? Y debemos darle gracias, alabarlo, glorificarlo, bendecirlo, obedecerlo, darle siempre gracias. Y vivir su vida, ¿sí? Como Dios es carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Como humano, eterno, ministra en favor de todos los humanos. Ese es Cristo, ¿sí? Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él ministra en favor de nosotros. La ascensión de Jesús tiene que ver con nosotros mismos, ¿sí? Dice el apóstol Pablo también que no hay ni un solo mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo hombre. Jesús, el humano, ¿sí? Bueno, entonces la importancia de la ascensión de Jesús es que nos ha llevado al cielo, y como Dios es carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, y como humano eterno ministra en favor de todos los humanos. Así es que esa ascensión tiene que ver con nosotros mismos, porque es el término del proceso que Dios emplea. Es necesario que Jesús, óiganlo bien, Jesús plenamente humano esté en el cielo a favor de nosotros. Era necesario que ascendiera al cielo después de 40 días de haber resucitado. ¿Por qué? Ya lo estamos mirando, porque ya estamos con Él sentados a la derecha del Padre. Estamos gozando del amor trinitario, de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y bueno, Él está a favor de nosotros, y en nosotros, aquí sigue haciendo su propia obra. Él sigue trabajando en nosotros. Nosotros estamos en Él en el cielo, y Él está aquí en la tierra haciendo su propia obra en nosotros. ¿En quiénes? En su iglesia. En su iglesia. Somos carne de su carne y hueso de sus huesos todavía en la tierra. Recalco esto porque Dios es humano todavía. ¿Ok? Bueno, todavía es humano. Dije, bueno, va a seguir siendo humano por siempre, ¿sí? Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él en gloria, ¿sí? En gloria. Esta es la importancia de la ascensión de Cristo. ¿Se compara a la resurrección? Sí, porque complementa la obra. ¿Se compara a la crucifixión? Sí, es complemento de su obra. ¿Se compara a su nacimiento? Sí, es complemento de su obra plena. Esa es la obra total de Cristo. ¿Qué debemos estar haciendo? Celebrando la ascensión de Jesús. Porque al celebrar la ascensión de Jesús, estamos dándole gloria porque nos ha llevado con Él, ¿sí? Y no nos ha dejado solos porque Él sigue aquí. El humano nos llevó allá y el divino nos está manteniendo aquí. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Dios es humano, Jesús es humano y es divino. Por tanto, el humano está en el cielo y el divino está en nosotros. ¿Por qué? Porque debemos compartir la propia humanidad de Cristo. ¿Bien? Entonces, este es el punto, hermanos. Esta es la celebración de la ascensión de Cristo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver todo, porque este es mi futuro y también este es mi presente, ¿sí? Y mi vida debe cambiar. La perspectiva que tenemos de nosotros mismos debe cambiar. Cuando nos damos cuenta que no estamos en esta tierra como simples humanos perdidos en nuestros pecados, sino humanos llenos de la divinidad de Dios en Cristo. ¿Lo creemos? Mueve nuestras vidas, nos motiva todos los días. Ojalá y así sea. ¿Ok? Bueno, vamos a concluir nuestro mensaje. Y para concluir, escogí algunos fragmentos de unos escritos de nuestro hermano Joe T. Cache y de nuestro hermano
Ben Johnson. Vamos a leerlos. El primero nos habla de lo siguiente. Dice el señor Tekach: el Jesús resucitado no solo quedó allí por 40 días para luego retirarse a la seguridad de los cielos, habiendo terminado su trabajo en la tierra. El ascendido Jesús permanece para siempre plenamente humano y así como totalmente divino y totalmente implicado. ¿Qué quiere decir eso de implicado? Que está metido en sus asuntos, en los asuntos de Él y los asuntos nuestros, porque nosotros también debemos estar implicados en los asuntos de Él y los asuntos nuestros. Así es que debemos estar haciendo también la obra de Cristo y nuestra obra. ¿Se entiende? Bien. Esta revelación nos ayuda a entender la naturaleza de su sumo sacerdocio. Él es nuestro sumo sacerdote. Jesús es eternamente nuestro intercesor. La propia naturaleza de la expiación no es simplemente acerca de lo que Jesús ha hecho, sino lo que es y siempre será. ¿Se entiende? Él es nuestro sumo sacerdote. En el libro de Hebreos claramente lo dice, que Él intercede por nosotros todos los días, ministra en favor de nosotros. Él es nuestro único mediador entre Dios y nosotros. Bien, la otra escritura también del señor Tekach. Estar en Cristo es para compartir no solo en la muerte de Jesús, su sepultura y resurrección, sino también en su ascensión, por la que en cierto sentido incluso ahora vivimos con Él en los lugares celestiales. Estar en Cristo significa que cuando Dios nos mira, no nos ve solo en nuestros pecados. Él nos ve con y en Cristo, lo cual se ha convertido en lo que somos. Y aquí se cumple aquello de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hoy tenemos la imagen y la semejanza de Dios plenamente en Cristo. Porque esa era la imagen de Dios que tenía en mente cuando se escribió el Génesis. Cristo el hombre. ¿Sí? Bien. Otro extracto, otra cita, dice: estar en Cristo significa que como cristianos vivimos en dos ámbitos, en el mundo físico de la realidad cotidiana y el mundo invisible de la realidad espiritual. Todavía no experimentamos la gloria de nuestra resurrección y ascensión de Cristo, pero Pablo nos dice que no es menos real. ¿Sí? Se acerca el día, dice, cuando aparecerá Cristo, y en ese día vamos a experimentar la realidad de lo que nos hemos convertido. ¿Sí? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados en gloria. Dice el apóstol Pablo. Me la aprendí de memoria esa cita, nomás que no me acuerdo dónde está. ¿En qué carta está? Bueno, somos malos para aprenderme las citas. Bueno, vean qué hermoso está. ¿Sí? ¿Es importante la ascensión? Sí. Sí. Continuamos con nuestra conclusión. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene que ver con su humanidad, con la humanidad de Cristo. La iglesia tiene que ser humana. Para eso estamos aquí, con la humanidad de Jesús. Esto no es la mía, no es mi humanidad, es la de Jesús. Claro que sí, Jesús vive en nosotros. Si no, entonces, ¿cómo entendemos a Pablo cuando dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí? ¿Sí? ¿O no? O aquello que dice Pablo, y somos el templo del Espíritu Santo. Vale. Entonces, ¿qué importancia tiene nuestra humanidad como creyentes? Una importancia suma, una importancia vital, grande. ¿Sí? Bien, debemos sentir su presencia familiar y ser Él mismo, espíritu, alma y cuerpo. Todos nosotros Dios nos hizo con espíritu, alma y cuerpo, y a Jesús lo hizo exactamente igual, alma, espíritu y cuerpo. Por tanto, ese espíritu, alma y cuerpo de Jesús ahora está glorificado, ahora ya es la humanidad perfecta, pero por relación con Él podemos disfrutar de su propia humanidad perfecta, ¿sí? Porque Cristo vive en nosotros. Es algo que debemos meditar todos los días y no sé, al acostarnos o al levantarnos, bueno, decir, bueno, ¿qué hago aquí? O preguntarnos como David, ¿no? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Bueno, es el fruto de su amor y el blanco de sus emociones, ¿sí?
Bien, entonces debemos sentir ese espíritu, alma y cuerpo y ser el cuerpo, el alma y el espíritu de Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia es su cuerpo. ¿Sí? La iglesia es su cuerpo. Antes de que leamos esta cita, quiero decirles que la iglesia de Cristo la formamos todos los que hemos creído en Él. Todos los que Dios nos ha traído y le hemos dicho que sí, hemos creído en Él. Y aún los que no han creído, también Dios los ha acercado a sí mismos en Jesús, ¿sí? Los ha resucitado y los ha ascendido al cielo, ¿sí? Pero hace falta que lo aceptemos, que lo gocemos, que lo disfrutemos, ¿sí? ¿Estamos dispuestos a hacerlo todos los días? Es que como sabemos que nos dejan una herencia, sabemos que ya somos ricos y esa herencia ahí está, pero no queremos ir por él. Sí, así es esto, ¿verdad? Cuando no queremos creer, entonces sabemos que eso es nuestro, pero no queremos. Pues vamos a orar para que todos nuestros hermanos que no han aceptado todavía la herencia, que vayan por ella, que la tomen, ¿sí? Que la crean, que disfruten lo que estamos disfrutando nosotros. ¿O no es así? ¿Realmente, hermanos, estamos gozando la presencia de Cristo en nosotros? ¿Sí? Bien, entonces esta escritura, esta cita del señor Ted Johnson del artículo ¿Qué significa la ascensión de Jesús? Dice: al celebrar la ascensión de Jesús, recordemos que Jesús, el humano resucitado, glorificado y que subió, sigue siendo nuestro representante y sustituto, nuestro mediador con Dios. ¿Sí? Sigue siendo y seguirá siendo. ¿Sí? Y cuando estemos en la gloria, Él seguirá siendo. Seguirá siendo. Y en 1 Timoteo 2:5 dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo hombre. Desde el cielo envía su Espíritu a morar con nosotros, nos transforma a la semejanza de su propia humanidad, Cristo nos transforma en Él mismo y nos guía en su obra continua para cumplir con la misión del Padre. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestra comisión, ¿sí? Esto también implica aquello de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer las cosas que les he enseñado, y yo estoy ahí con ustedes hasta el fin del mundo. Es lo mismo, pero eso se mueve con: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es nuestra vida, hermanos. Ese es el todo de nuestra existencia. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por la dicha de poder haber tenido esa oportunidad de compartir con nuestros hermanos y poder celebrar 2 días después la ascensión de tu amado Hijo Jesucristo. Sabemos que es tan importante su ascensión que ahora estamos nosotros en ti, Señor. Por tu amor, por tu gracia, nos has hecho partícipes de tu presencia, de tu amor, de tu misma vida. Gracias, Señor, por ello. Ahora ayúdanos a amarte más, a conocerte más, a amar a nuestros semejantes, porque amando a nuestros semejantes te amamos a ti mismo, Señor, y a aceptar a todos, porque tú nos aceptas a todos. Ayúdanos a tomar en serio nuestro trabajo como iglesia y como hijos tuyos en individual, para poder darte toda la alabanza, toda la gloria, todo el loor que tú te mereces, Señor. Así que, Padre, en comunión con nuestros hermanos, te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por todo, Señor. Gracias por tu misma presencia, gracias por ese amor tan inmenso con que amas a la humanidad. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a amar de igual manera. En el nombre de Cristo estamos en tus manos, nos ponemos en tus manos, te agradecemos y pedimos todo, y en la presencia y por el poder del Espíritu Santo. Amén.